Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Ángela Ciñago, soy narradora oral y hoy día voy a compartir con ustedes el tema de la selección de textos y repertorios para la narración oral. El repertorio es un conjunto de obras que una persona tiene estudiadas y preparadas para presentar o ejecutar. El vocablo viene de la etimología de la palabra latín repertorium, que significa inventario, es decir, aquellos bienes que uno ha detectado, listado y tiene disponibles. Pero esa palabra a su vez viene de un participio que es repertus, y es interesante ver el significado de esta palabra, porque significa lo encontrado, lo descubierto, lo indagado, lo hallado. Eso es importante porque cuando uno construye un repertorio, gran parte del trabajo de construcción del repertorio supone esa búsqueda y esa indagación para encontrar aquellos relatos que le resulten significativos. Y luego estos relatos se preparan y se disponen para un público. Así que podríamos decir que repertorio se refiere a aquellos relatos o historias significativas que el narrador oral ha descubierto, ha indagado, ha profundizado, ha preparado y ahora dispone para volver a darlo a un público, compartirlo y actualizarlo en el momento de narrar y dotar de sentido presente a esa historia. La formulación de un repertorio amplio lleva mucho tiempo, dedicación, entrega y supone el ejercicio de un poder, el poder de elegir. Elegir aquello que pensamos y sentimos que tiene un valor para nosotros, para nuestro auditorio y para nuestra comunidad. Y es importante elegir porque todo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que decimos, tiene un efecto en uno y tiene un efecto en los demás. Tiene un efecto de influir en la forma de percibir las cosas, de ver el mundo, de reflexionar, de conectar con emociones, pensamientos. Así que es importante por qué uno lo escoge y también es importante quién lo escoge. Si bien muchas de las selecciones de estas historias, los narradores orales los hacemos a partir de la intuición o de pronto una historia que hemos leído nos engancha especialmente, nos fascina de una manera especial, la tenemos en la mente, viene a nuestra mente con recordación una y otra vez. También es importante, una vez que tenemos la historia en este, digamos, primer enamoramiento, hacernos algunas preguntas e indagar sobre aquello que tiene valor para mí en relación a ese relato. Entonces podemos hacernos preguntas tales como, ¿por qué voy a invertir un tiempo de mi vida para contar esta historia? ¿Por qué otras personas invertirían un tiempo de la suya para escuchar este relato? ¿Qué dice este relato que es valioso? ¿Y quién dice que es valioso? ¿Bajo qué juicio de valor decimos que tiene un sentido contar el relato? ¿Quién lo ha elegido? ¿Qué conversación estaría yo planteando a mi auditorio compartir a través de este relato? El relato que he elegido propone una ampliación de aprendizaje o de visión para mi auditorio, si es que soy maestra, si es que soy mediadora. ¿Por qué esta historia tendría que narrarse a un grupo en particular? ¿Y qué la hace relevante y pertinente en un tiempo y contexto determinado? Puede ser el valor de lo que dice, pero también el valor de su expresión o simplemente el testimonio de una época o la sensibilidad de un autor o la ampliación de recursos expresivos o los temas que tratan que son importantes, pertinentes y preocupaciones para mí o para el auditorio y para el auditorio. Entonces no hay una única respuesta a estas preguntas. Depende mucho de la persona y de los auditorios con los que quiera trabajar. Pero sí es importante que cada narrador tenga un poco de conciencia y reflexión respecto a lo que quiere narrar. Y sí, el elemento de fascinación por la historia es muy importante porque solo podremos contar una historia que nos satisfaga a nosotros
plenamente y que nos haya motivado. Sin esa motivación no lograremos atrapar la atención de un público. Entonces, el relato elegido también debe corresponder con nuestros criterios y valores, de manera que seamos consecuentes y sinceros en lo que transmitamos. ¿Y con qué criterios nos vamos a mover cuando pensemos en contar una historia o en incorporar una historia a nuestro repertorio? Primero tenemos que saber a quién nos vamos a querer dirigir con ese repertorio. Eso exige un conocimiento previo del auditorio al cual nos dirigimos, cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, sus necesidades, cuáles son sus conocimientos previos, sus experiencias con relatos, sus necesidades variadas, ¿no? Estos intereses son preocupaciones que consideramos profundas y que van más allá de los gustos y la moda, y también van más allá incluso del relato mismo, porque tienen ya que ver con la vida de las personas. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que contar una historia no es una actividad aislada, sino forma parte de un contexto más amplio. Y ese contexto más amplio es el que sustenta y da sentido a esa conversación que el relato va de alguna manera proponer. Así que hay que considerar las conexiones entre el relato que vamos a contar o que vamos a elegir y la experiencia vital de nuestro auditorio. También es importante tener un repertorio variado. Se recomienda tener cuentos de diferentes duraciones, más largos, más cortos, más ágiles, de una diversidad de temas y, si es posible, de una diversidad de formas expresivas. Esto, al tener un repertorio de esas características, uno estará en la posibilidad de ofrecer una gama más variada de universos y ofrecer experiencias diferentes al auditorio. Algunas personas proponen construir los repertorios teniendo en cuenta también las características de los grupos de edad. En ese sentido, hay edades de pronto que necesitan relatos donde predomine el ritmo, el lenguaje con cadencia, la repetición de frases. Los niños más pequeños disfrutan de la sonoridad y los niños pequeños pues van a destacar intereses referidos a la vida familiar, a la casa, a los padres, los hermanos, los animalitos domésticos, las actividades cotidianas, porque ese es el universo en el cual se están moviendo. Van a necesitar tramas lineales, sencillas, con poca descripción y tal vez juegos rítmicos. Ya un poco más grandes, niños de 6 años a 8 años, los intereses ya de estos niños se amplían, su universo aumenta, lo que está fuera de casa entra a su mundo, ¿no? Y esto trae un espacio mayor para la fantasía y para otro tipo de temas. También los cuentos pueden ser más largos, más complejos, porque se incrementa su capacidad de atención. Ya más grandes, hay un retorno al realismo, a las hazañas, a los héroes, historias que pueden tener conflictos más fuertes, más complejos, sentido del humor. Y ya en la adolescencia, pues temas que incluyan la socialización de pares, el amor, el respeto al otro, la propia identidad, en fin, una serie de temas que podemos considerar dependiendo de las edades con las que querramos trabajar. ¿Y qué tipo de cuentos se pueden contar en un repertorio oral? Tenemos relatos que forman parte de sucesos, digamos, reales, como anécdotas, biografías, tenemos mitos y leyendas que forman parte de universos reales en las poblaciones, en los pueblos que consideran esas historias como sucesos que han ocurrido realmente. Y tenemos los cuentos, las parábolas, las fábulas, que cuentan otro tipo de historias ficticias.
todos estos relatos son narrables, pero todos estos relatos tienen un tratamiento diferente porque tienen una definición diferente y por lo tanto para prepararlos no se pueden preparar de la misma manera. Se tienen que considerar algunas cosas. Daré un par de ejemplos para no hacer muy largo. Por ejemplo, entre un cuento popular que ha sido hecho para transmitirse oralmente y un cuento literario, hay una diferencia. El cuento popular va a ser más fácil de contar porque ya tiene una estructura de oralidad, mientras que el cuento literario vamos a tener que oralizarlo para poder llevarlo a la oralidad o vamos a tener que trabajarlo de otra manera. Por otro lado, por ejemplo, los cuentos los podemos trabajar de una manera más sencilla, pero si tomamos un mito forma parte de una mitología y de una cosmogonía, una forma de ver el mundo, de toda una cultura, y muchas veces unos mitos están entrelazados con otros y solamente con ese conocimiento podemos contarlos sin que pierdan su sentido. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar en un relato. También se pueden trabajar otras formas de oralidad que no son relatos, como cantos, refranes, proverbios, juegos orales, adivinanzas, poemas y otras manifestaciones de la literatura, como textos informativos, libros álbum, audios, cómics, enciclopedias, cartografía. Hay muchas cosas que podemos incluir en un repertorio, es muy variado y justamente el que sea variado es lo que le va a dar su riqueza. Bueno, eso sería lo que podría compartir con ustedes hoy día sobre el repertorio del narrador oral. Espero que haya sido de su interés y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.